¿Cómo están? Buenas tardes, nos da gusto saludarles. Qué bueno que nos están aquí acompañando en esta clase sabatina, donde estaremos culminando nuestra serie de enseñanzas sobre por qué la Biblia, es responder por qué la Biblia es la palabra de Dios. Hoy sería la última clase donde vamos a ver normas de autenticidad bíblica. Y pues, qué bueno que nos están acompañando. Esperamos que esta información no quede solamente como eso, como una simple información, sino que sean precisamente datos que nos ayuden a nosotros a fortalecer nuestra confianza y nuestra fe en que lo que tenemos nosotros como Biblia, como escrituras, es la palabra de Dios y que podemos confiar en lo que tienen nuestras Biblias y podemos confiar en que Dios se reveló, que Dios inspiró su palabra y que la ha preservado hasta el día de hoy para que la conozcamos, ¿verdad? Entonces, pues hoy es normas de autenticidad bíblica, sería la última clase de esta serie de predicaciones, hermanos, y pues ya en su momento les estaremos anunciando cuándo y qué tema o qué tipo o qué en el curso sabatino, cuándo vamos a reanudar y qué tipo de enseñanza, cuál va a ser el tema, cuál va a ser la serie de enseñanzas que vamos a tener. Y esperamos que pues esa serie de enseñanzas en aquel momento pues sea de edificación para todos nosotros. Vamos a poner, hermanos, este tiempo en las manos del Señor. Así que vamos a orar. Padre, te exaltamos, te glorificamos porque tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia. Tu palabra dicta, Señor, que los cielos proclaman tu gloria, Señor, y el firmamento las obras de tus manos. Por eso hemos venido a exaltarte, a glorificarte, porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Padre, pues te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y te rogamos, Padre Celestial, que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Y agradecemos también, Señor, que tú nos guardas, nos bendices, suples lo necesario a todos y cada uno de nosotros y nuestras familias, de tal manera que no nos hace falta nada, Señor. Por lo cual, gracias, Señor, por tu bondad, tu gracia, tu misericordia, y por sustentar, Señor, lo suficiente y lo necesario para nosotros y nuestras familias. Pues ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza, esta última enseñanza sobre por qué la Biblia es tu palabra. Y pues, Señor, queremos que tomes ese tiempo en tus manos para que nos des, pues, entendimiento, pero sobre todo, Señor, la capacidad de observar el propósito de estas clases, con la cual queremos, Señor, pues reafirmar, confirmar, Señor, que lo que tenemos nosotros y conocemos como la Biblia, Señor, es tu palabra, tú la has revelado, tú la has inspirado, tú la has preservado. Tenemos los libros que has querido tú que queden en el canon de tu palabra y por supuesto, Señor, hoy veremos normas de autenticidad en ella, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues como tal, hermanos, ya lo escucharon, ya lo mencioné en la oración y al principio. Hoy vamos a ver por qué la Biblia cumple con las normas de autenticidad de un documento histórico. Ya vimos nosotros, conforme a las Escrituras, que la Biblia fue revelada por Dios, que ha sido inspirada por Dios, que Dios ha preservado su palabra hasta nosotros, hermanos. Hemos visto cuáles son las normas o el porqué del canon bíblico y ahora vamos a ver normas de autenticidad de un documento histórico. Ahora lo vamos a ver no necesariamente como que la Biblia es palabra de Dios, aunque lo es, sino que lo vamos a ver como un documento histórico, ¿verdad? Y vamos a empezar, pues vamos a empezar de lleno, hermanos, con el primer punto, y que tenemos ahí en las diapositivas, y el primer punto es el caso de los escribas meticulosos. Eh, y pues bueno, los soferim es la palabra hebrea que significa escriba, así que soferim es la palabra hebrea, perdón, hebrea que significa escriba. Eran los depositarios y custodios de las escrituras hebreas y estos, los soferim, se dedicaban a preservar cuidadosamente los antiguos manuscritos de las escrituras y a producir nuevas copias cuando era necesario.
Su labor se destacaba entre los siglos quinto y tercero antes de Cristo, hermanos. Es decir, estos escribas soferim, entre el siglo quinto y tercero antes de nuestro Señor, eran los que guardaban, preservaban, custodiaban los rollos antiguos, las escrituras, pero también hacían copias de estos para preservarla. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos las escrituras se realizaban sobre cuero, hermanos, y con el paso del tiempo, lo que se plasmaba en ese cuero se iba perdiendo, se iba deteriorando, se iba rompiendo el cuero hasta perderse. Por eso los soferim, que significan escribas, eran los que custodiaban, los que guardaban, protegían, pero además hacían las copias de los rollos que hoy llamamos nosotros del Antiguo Testamento. Después de los soferim vino otro grupo que se llamaban los escribas talmúdicos, quienes comentaban, vigilaban, copiaban e interpretaban los textos sagrados entre los años 110 y 500 antes de Cristo. Los talmúdicos eran también unos escribas, pero precisamente la palabra Talmud se sustrae de una palabra hebrea y aramea que quiere decir comentarios que se comentan los textos bíblicos. Precisamente estos escribas talmúdicos, es decir, que hacían los comentarios, pues como ya lo mencioné aquí, vigilaban, copiaban e interpretaban los textos bíblicos entre los años 110 y 500 ya después de Cristo. Entonces, primero fueron los soferim. Los soferim, que eran los custodios de las escrituras, de los rollos antiguos, y los copiaban para preservarlos. Y luego vemos, ya después de Cristo, hermanos, en el primer siglo, a finales del primer siglo y hasta el siglo quinto, los escribas talmúdicos, otra vez son la diferencia entre los soferim y los talmúdicos, ambos escribas, pero los talmúdicos hacían escritos donde comentaban las escrituras. Hasta el día de hoy existe el Talmud y varios tomos de los Talmud de los judíos, ¿verdad? Y después, hermanos, de los escribas talmúdicos vienen los escribas masoréticos, quienes escribieron reglas y disciplinas más estrictas detalladas en el proceso del copiado de los textos sagrados. La palabra masora quiere decir regla, hermanos, ¿ok? Entonces los masoretas eran los que ya pusieron ciertas reglas como para poder interpretar, pero además resguardar o darse cuenta cuáles eran los textos que vamos a decir legítimos, no originales, porque pues ya para ese tiempo ya los profetas ya habían muerto 500, 900 años atrás, pero los escribas masoréticos, la masora, que es la regla, ellos fueron los que pusieron reglas que ayudaban a identificar que un texto era legítimo de las escrituras, ¿verdad? Y es este grupo, los masoretas, hermanos, que podemos tener las escrituras, ya que por su celo en la transmisión de estas, hoy tenemos copias dignas de confianza. Cuando hablamos de soferim, talmúdicos y masoréticos, hermanos, estamos hablando del Antiguo Testamento. Este grupo tuvo su mayor auge entre los años 500 y 900 después de Cristo, los escribas masoréticos, ¿ok? Ahora, los escribas masoréticos, para darse cuenta que un texto bíblico, que un rollo de la Biblia era legítimo o auténtico, quiero que observen este detalle, hermanos. Una cosa es legítimo y auténtico y otra cosa es que sea original. Los originales, por supuesto, se perdieron en el tiempo en que es decir, no se perdieron, sino que el propio desgaste, ¿verdad? La propia corrosión acabó con los originales escritos por los autores originales, valga la redundancia. Por eso, cuando hablamos de rollos o manuscritos, hablamos de auténticos o legítimos, y lo que va a llevar a su autenticidad y legitimidad son las normas que vamos a observar ahorita. Entonces, otra vez, hermanos, repito, para el Antiguo Testamento existieron los soferim, que eran los escribas, que eran los custodios de los rollos más antiguos, ¿verdad? Y además eran los primeros que hacían copias y copias de los rollos originales, ahí sí, originales, hacían copias de copias. Después, ya después del Señor Jesucristo, por el año 110 y 500 después de Cristo, surge el grupo de los talmúdicos, que son los que hacían comentarios sobre las escrituras, y también copistas.
Pero también vino los escribas masoretas, los masoréticos, que existieron entre los años 500 al 900 después de Cristo, y que estos fueron los que implantaron reglas o normas para identificar que un rollo de las escrituras era auténtico, era legítimo, no necesariamente original. Y vamos a ver, hermanos, familiares y amigos, las pautas que los masoretas pusieron para darse cuenta que un rollo era legítimo o auténtico, de tal manera que podría ser confiable para saber que era un rollo o una copia muy confiable de algún script, de algún profeta, algún salmo o la ley de Moisés. Primera norma que podemos observar aquí, ahí en la diapositiva, es que el rollo debía escribirse en piel de un animal limpio. Regularmente, hermanos, era vacuno u ovino, vacuno u ovino. Puede ser una oveja, un cabrito, un buey, una vaca. El rollo, hermanos, tendría que ser escrito en piel de un animal limpio. Si era escrito en piel de caballo, en piel de burro, en piel de puerco, hermanos, era ilegítimo. Es más, si alguien llegaba y decía, oh, me he encontrado una profecía perdida de Isaías y está escrito sobre papiro, no funciona, eso es falso. Tendría que haber sido escrito sobre piel de animal limpio, ovino o vacuno. De ahí en fuera no podría escribirse un rollo en otro tipo de piel de animal si no fuese ovino o vacuno. La otra norma, hermanos, es que cada piel debía contener un número específico de columnas, iguales a través de todo el libro. Es decir, ustedes abren o ven algunos rollos de la Torá o de un Tanaj, que es el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. El rollo tiene el mismo número específico de columnas en comparación a otro libro. Es decir, me voy a explicar de esta manera. Si nosotros veíamos, por ejemplo, hermanos, Cantares, ¿no? Yo tengo ahorita mi Biblia en Cantares, vamos a pensar que este es un rollo, pensando así, solo por ponerles un ejemplo, si este fuera un rollo, tendríamos que ver que este rollo tiene 4 columnas, entonces esas 4 columnas tendrían que ser iguales a las de otro rollo de Cantares con 4 columnas, a eso nos referimos. Si veíamos un libro de Cantares con 4 columnas, pero luego aparecía uno con 5, con 10, con 15 columnas, entonces esos libros son apócrifos porque no cumplían con el número de columnas que tendría que tener en este aspecto un libro. Ahora, solamente les estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que el libro de Cantares en sus rollos tiene 4 columnas, yo solamente estoy utilizando la ilustración de nuestras Biblias con 4 columnas para dar un ejemplo de cómo pudiese haberse observado esta norma de autenticidad. También, hermanos, se observaba el largo de cada columna tenía que ser no menos de 40 líneas y no más de 60 líneas. Otra vez, les voy a tratar de mostrar, no sé si se va, pero pensando otra vez, imaginemos que este es un rollo, vamos a pensar que el número de líneas de estas columnas tendrían que ser no menos de 40 líneas y no más de 60 líneas. Si aquí hubiesen menos de 40 líneas, entonces ese libro es apócrifo. Pero si hubiese una línea con más de 60, perdón, una columna con más de 60 líneas, entonces también era apócrifo. Para que fuese auténtico o legítimo, hermanos, esa copia de ese libro, además de que tiene que ser en un piel de animal limpio o vino o vacuno, hermanos, no menos de 40 líneas y no más de 60 líneas. Eso es lo que está diciendo esa norma, para que pudiera observarse que ese libro es auténtico o legítimo. Otra vez reitero, no necesariamente original, porque si están leyendo un libro por ahí del 500 después de Cristo y estás leyendo, por ejemplo, Zacarías, pues Zacarías murió unos 450 años antes de Cristo, entonces no puede ser que tengas el libro original de Zacarías, porque por razones lógicas, ¿verdad? Se asume que con el tiempo se va a corromper y se va a perder. Entonces, la copia tendría que cumplir estas
pautas. También, hermanos, el ancho de la columna que tenía que consistir exactamente en 30 letras. Ok, otra vez, imaginándonos solamente, hermanos, que este fuese un rollo de piel, vamos a decir vacuno, de vaca, ¿no? Tenemos las columnas, pero además tenemos líneas, no menos de 40 líneas y no más de 60 líneas, pero además, hermanos, cada columna no podría tener, hermanos, bueno, cada columna tendría que tener 30 letras cada columna. En nuestro español, pues es variable el número de letras que hay en cada línea, pero en el hebreo, hermanos, tienen que tener exactamente 30 letras hebreas. Acuérdense que el alfabeto hebreo no tiene vocales puras consonantes. Entonces, 30 letras por línea, hermanos. En todas las líneas tenían que tener 30 letras por línea. Otra vez, el número de columnas, no menos de 40 líneas, no más de 60 líneas, pero además cada línea tendría que tener exactamente 30 letras, no más, no menos. Si se encontraba un libro donde las columnas tuvieran 26 o 27 letras o 29 letras, apócrifo. Si se encontraba un libro que tenía 31, 35, 60 letras, apócrifo. Tenían que cumplir, hermanos, con estas normas. El espacio de un hilo tenía que existir o tenía que aparecer en cada consonante. Entonces, hermanos, el espacio de un hilo es como si agarráramos nosotros alguno de nuestros cabellos y medir en cada letra, tenía que haber un espacio específico de un hilo. Para coser, hermanos, esa separación tenían que tener las letras. Fíjense, 30 letras que tenían exactamente el mismo número de espesor en su separación. Normas muy estrictas para poder identificar una copia de algún rollo de las escrituras del Antiguo Testamento que fuese otra vez, hermanos, auténtico o legítimo. ¿Sí? Entre cada sección tenía que haber un ancho de 9 consonantes, ¿no? Es decir, cuando dicen que entre cada sección tenía que haber un ancho de 9 consonantes, es que para nosotros, hermanos, nosotros tenemos, pues, según las palabras, tenemos aquí diferentes longitudes en cuanto a sílabas, ¿no? O monosílabos, pero hermanos, en el caso de las palabras hebreas tenía que haber un ancho de exactamente 9 consonantes, es decir, 9 consonantes, un espacio, 9 consonantes, otro espacio, 9 consonantes. Y eso pues era mucho, mucho trabajo, hermanos, para realizar la copia de un libro. Debía haber un espacio de 3 líneas entre cada libro. Si aquí terminásemos, ¿no, hermanos? Por ejemplo, si termina, vamos a decir aquí terminó el libro de Eclesiastés. Exactamente dice aquí que tiene que haber un espacio de entre 3 líneas para que iniciase el libro de Cantar de Cantares. Por ponerles un ejemplo, si aquí terminaría entonces el libro de Eclesiastés, 3 líneas más abajo tendría que comenzar el libro de Cantares. No eran las separaciones o no son las separaciones que nosotros podemos observar en nuestras Biblias. Entonces, hermanos, imagínense, otra vez, si nosotros pensáramos que este es un rollo de piel vacuno, son las columnas necesarias para que tenga el escrito, las líneas necesarias, que es no más de 40, no menos de 60, 30 palabras en cada línea para el ancho de cada columna, 30 palabras, pero además esas palabras tenían que ir separadas casi en 9 consonantes, además de que cuando terminaba un libro tenía que haber 3 líneas de separación cuando finalizaba o iniciaba algún libro de las Escrituras. El quinto libro de Moisés, que es Deuteronomio, tenía que concluir exactamente con una línea entera. Si nosotros llegábamos, hermanos, y viéramos que un libro termina, por ejemplo, aquí termina una línea y nada más termina con 10 letras, pues ese es apócrifo. Exactamente, hermanos, tenía que tener que terminar, hermanos, en la línea entera. La línea tenía que terminar entera. Nada de que se cortó a la mitad la línea con 10 palabras, sino que tenía que terminar exactamente con 30 palabras. Entonces, hermanos, por eso es cuando vemos en algunas fotos o en algunas imágenes los rollos hebreos,
sus columnas aparecen y todo bien medido, hermanos, las mismas líneas y terminaban exactamente en completas las líneas y las columnas. Nada, hermanos, ni la palabra más breve podía ser copiada de memoria. Tenía que ser copiada letra por letra. Es decir, ¿cuántos de nosotros sabemos textos de las Escrituras, verdad? Si hablamos de algún texto del Antiguo Testamento, hermanos, si dijéramos Josué 1:9, no te apartarás de mi palabra ni a diestra ni a siniestra, y yo te bendeciré, ¿verdad? No desmayes, sino sé valiente en estos detalles. Entonces, hermanos, teníamos, nosotros podemos decirlo de memoria, pero el escriba, aunque se lo supiese de memoria, hermanos, Josué 1:9, aunque lo tenga en su memoria, él, teniendo el rollo que va a ser copiado a la copia, tenía que irlo copiando exactamente conforme iba avanzando. Él no podía copiar de memoria las cosas, sino lo tenía que copiar palabra por palabra, letra por letra. Esa era una ley. El escriba tenía que contar la cantidad de veces que aparecía cada letra del alfabeto en cada libro y compararla con el original. Imagínense, hermanos, que tenemos un libro del Antiguo Testamento y vamos a pensar que es un libro, por decirlo así, Éxodo, y termina y tiene 5.600 palabras. Ese libro de Éxodo con 5.600 letras, perdón, 5.600 letras, son las mismas 5.600 letras que tiene que tener en la otra copia, ¿verdad? Del libro de Éxodo, 5.600 letras. Entonces, eran, hermanos, un trabajo muy exhausto, un trabajo muy estricto para realizar una copia del Antiguo Testamento. Si se descubría que el manuscrito contenía un solo error, era descartado y se quemaba o se enterraba. Eso sucedía, hermanos, si se encontraba un error. También hay una norma que creo que no la puse, hermanos, y es que el nombre de Dios, lo que nosotros tenemos o comprendemos como el tetragramatrón, el nombre de Dios, hermanos, no podía ser, el nombre de Dios no podría ser escrito por la misma tinta. Es decir, cuando el escriba iba escribiendo, hermanos, valga la redundancia, cuando iba escribiendo y llegaba el nombre de Dios, tenía que cambiar de pluma y tenía que cambiar de tinta, y con esa pluma y con esa tinta poner el nombre de Dios con esa nueva pluma y esa nueva tinta. La volvía a deshacer y volvía a escribir con lo demás. Así que con una pluma que ya se estuviese usando no se podría escribir el nombre de Dios. Llegando al nombre de Dios, había que cambiar la pluma y la tinta para volver a escribir. Pues esas son las normas, hermanos, que los masoretas, ¿verdad? Pusieron como para observar que un texto de las Escrituras era realmente legítimo o auténtico. Otra vez reitero, no necesariamente original. Con estas pautas, con estas líneas de autenticidad histórica y de un documento antiguo, es como los judíos, los masoretas, se daban cuenta que el libro era auténtico, legítimo, y entonces lo copiaban de la misma manera con las pautas que les acabo de mencionar y creaban otra copia, y así van copia tras copia, pero siempre cumpliendo con las mismas pautas. Esas son normas de autenticidad sobre el Antiguo Testamento y cada uno de sus libros. Esas eran las normas y hasta el día de hoy que se observan en cuanto al copiado de los textos del Antiguo Testamento, cuando aún los judíos lo siguen teniendo en rollos de cuero. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos a dar un paso diferente. Vamos a ir a el Qumran. ¿Ok? Del Qumran vamos a hablar, hermanos, en cuanto a lo que son los rollos del Mar Muerto. Entonces ahí creo que tenemos también una diapositiva. Los rollos del Mar Muerto, esto es antes de 1947, es un manuscrito hebreo, son manuscritos hebreos, se encuentran los manuscritos, perdón, hebreos más antiguos que datan del 900 después de Cristo, pero de 223 manuscritos en unas cuevas en la ribera occidental del Mar Muerto, contamos ahora con manuscritos del Antiguo Testamento que han sido fechados por expertos alrededor de 125 después de Cristo. Es decir, otra vez, antes de 1947, hermanos, el rollo más antiguo era de 900 después de Cristo. El rollo más antiguo era el 900 después de Cristo. Y esto era un rollo masorético, ¿ok? Un rollo masorético.
pero cuando se descubren en la ribera del Mar Muerto, ribera occidental del Mar Muerto, los rollos, ¿verdad? Que estamos comentando, podríamos nosotros observar que los más antiguos, algunos dicen que es del 125 antes de Jesucristo, se encontraron escritos del Antiguo Testamento ahí en las cuevas, hermanos, del Qumran, ahí en la ribera occidental del Mar Muerto, en los cuales rollos o libros del Antiguo Testamento, muchos databan de por ahí del siglo II antes de Cristo, ¿verdad? Estos rollos del Mar Muerto datan de 1000 años antes que cualquier manuscrito bíblico conocido hasta entonces, es decir, si los rollos antes de 1947, el más viejito del Antiguo Testamento, databa del 900 después de Cristo, cuando se descubren ahí en el Mar Muerto los rollos del Antiguo Testamento, entonces estos tenían entre 500 a 1000 años de antigüedad, hermanos, a los que se tenían como ese del 900 después de Cristo, hermanos. Entonces hay casi 1000 años, hermanos, en su paralelo de tiempo, y lo interesante, hermanos, es que cuando se verificaron los textos del Mar Muerto ahí en la ribera del Qumran y se verificaron y se checaron con los textos que ya se tenían, había mucha similitud y acercamiento en estos textos. Los resultados, hermanos, de los estudios en el descubrimiento de los rollos del Qumran allá en el Mar Muerto es que la Biblia hebrea resultó ser idéntica palabra por palabra en más del 95% del texto. De los textos que se encontraron, hermanos, la Biblia hebrea resultó ser idéntica palabra por palabra en más del 95% del texto. Es decir, si aquí tuviéramos, por ejemplo, un rollo del Mar Muerto, ¿sí? Que data del siglo II antes de Cristo, y tenemos los textos que se tenía antes del 900 después de Cristo, cuando estos del Mar Muerto son comparados con estos del 900 después de Cristo, tienen una similitud, hermanos, palabra por palabra, son idénticos en su 95%. La variación del 5%, hermanos, se debe a variaciones de ortografía. Son variaciones de ortografía o que precisamente con el pasar del tiempo había algunas letras que se empezaban a borrar o a escurrir por la humedad y ya no se podía observar qué letra era, pero ya sea que se borraba o se escurría, entonces ya no se observaba qué letra era, pero es una variación del 5%, de tal manera que a comparación del 95%, que es idéntico, hermanos, pues podemos nosotros confiar de que Dios ha preservado su palabra, por supuesto, y que hoy tenemos del Antiguo Testamento un registro muy confiable. De las 166 palabras que se encuentran en Isaías 53 en el hebreo, no vayas a ir a tu Biblia porque es en otro idioma, en el español o en inglés, en el que sea. En el hebreo, en el lenguaje hebreo, de las 166 palabras del alfabeto hebreo que se encuentran en Isaías 53, solo 17 de ellas tienen faltas de ortografía, ¿ok? Solo 17 de ellas, de 166. Ahora son faltas de ortografía, mas no cambian el sentido del mensaje, ¿ok? De estas 10 letras, hermanos, es decir, de falta de ortografía, son cuestión, además de falta de ortografía, y 4 de cambio de estilo. ¿Ok? Vamos a decir, no solamente tenían estas faltas de ortografía, sino que cambiaba el estilo. Por decirles un ejemplo, en vez de estar escritas en minúscula, estaban escritas en mayúscula. Y ese era el cambio de estilo, ¿verdad? Las 3 palabras restantes eran la palabra luz, que fue agregada en el versículo 11. ¿Ok? Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que solamente esa pequeña variación de 17 palabras, ¿verdad? De 166 que trae Isaías 53, son de cuestión de ortografía, 4 cambios de estilo, por ponerles un ejemplo, como si fuese de la mayúscula a la minúscula, y las 3 palabras restantes es la palabra luz, ¿verdad? Que que fue agregada en el versículo 11, pero fue agregada nada más. Entonces, de ahí en fuera, todo lo que nosotros podemos observar en los rollos del Mar Muerto, hermanos, es que la Biblia tiene, hermanos,
el 95% en el Antiguo Testamento de lo que los antiguos profetas y masoretas o escribas transmitieron de sus originales a las copias. Podemos confiar nosotros, hermanos, en lo que hoy tenemos en el Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Y precisamente, ¿qué ayuda? Si nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que ayuda a darnos cuenta que el descubrimiento de los rollos del Qumran, del Mar Muerto y otros descubrimientos, otros rollos que se han encontrado, y con las copias que tenemos de los escribas, de los talmúdicos y de los masoretas, ¿qué nos ayuda? Las pautas anteriores, que exactamente estaban escritas de esa manera, con las líneas, con las columnas, con las letras y con todos los números que ya les acabo de comentar. De esa forma es que los escribas o los copistas judíos, hermanos, se daban cuenta que estaban teniendo en sus manos una copia legítima y auténtica de la palabra de Dios. Ahora vamos, hermanos, con las pautas del Nuevo Testamento, pautas de autenticidad del Nuevo Testamento. Esto, hermanos, pues en apariencia es un poco más sencillo que lo que sucedió con el Antiguo Testamento, pero fíjense, la primera pauta de autenticidad, hermanos, para hablar de un libro del Nuevo Testamento o que tuviera que pertenecer al Nuevo Testamento es el intervalo de tiempo entre el original y la copia más antigua. Es decir, por ejemplo, el Evangelio de Marcos se conoce o se sabe que es el primer evangelio que se escribió antes que Lucas, antes que Juan y antes que Mateo. Marcos es el primer evangelio escrito, es el evangelio más antiguo y que se pudo haber escrito, hermanos, los que más acercados están, pues que pudo haberse escrito entre el 42 al 48, casi 50 después de Cristo, hermanos. Cuando nosotros vemos este texto, si el evangelio de Juan fue escrito por ahí entre el 42 al 50 después de Cristo, si así fue escrito el original, hermanos, ¿cuánto tiempo tiene su copia en separación al original? ¿Sí? Es decir, si el original fue escrito entre el 42 al 50 después de Cristo, ¿cuánto tiempo se tardó en escribir la siguiente copia? Déjenme decirles, hermanos, que podríamos nosotros saber que el Evangelio de Marcos, ya ahí a mediados, hermanos, o a finales de los años 40 después de Cristo y a principios de los años 50 después de Cristo, el Evangelio de Marcos ya era muy conocido, ya era bien conocido en las iglesias y aún por los apóstoles que seguían vivos, ya era bien conocido el Evangelio de Marcos. Quiere decir, hermanos, que si acaso del original que escribió Marcos a la primera copia que se dio, algunos piensan, hermanos, que el Evangelio de Marcos, la copia más antigua separada al original, tenía como 2 o 3 años después de ser copiada al original. Fíjense, de 2 a 3 años después de que fue copiado del original. Los textos de Pablo, hermanos, del hermano Pablo, él escribía sus cartas y se volvían a copiar casi, hermanos, no de manera instantánea, pero sí en un buen tiempo cercano, se volvían a copiar de tal manera, hermanos, que las cartas de Pablo, aunque algunas las mandaba en Corinto, se copiaron y ya las conocían en Corinto, en Éfeso, en Galacia, en Colosenses, en la Odisea, ya conocían las cartas de Pablo que él escribió para Corinto, él estando vivo. Esos son puntos interesantes, hermanos, es decir, no tardaron mucho los escritos del Nuevo Testamento por los originales, no tardó mucho en realizarse su primera copia. 2, 3, 4, 5, 6 años, máximo 10 años después de que se escribió el original, máximo una copia de algún libro del Nuevo Testamento tardó máximo 10 años en copiarse. Y ahorita les voy a más adelante explicar cuál es la relevancia de esta situación, el por qué una copia tendría que estar muy acercado a la fecha en que se escribió el original. La otra pauta, hermanos, es que cuántos manuscritos existen, ¿sí? Es decir, si de Marcos había un original, ¿cuántos manuscritos de Marcos hay? Si hay, aquí la norma, hermanos, es que mientras más manuscritos, más legítimo era un documento. Fíjense, eso es lo interesante. Mientras más escritos o más copias, más legítimo era, hermanos, un documento.
¿sí? Eso es lo interesante. Mientras más, otra vez, más copias había de un documento, más legítimo era, ¿sí? No solamente el que se haya copiado muy cerca a que cuando se escribió el original, sino que además cuántas copias había de ese documento lo hacía más legítimo, más auténtico. ¿Ok? Eso es algo importante. Le estoy dando las normas porque ahorita vamos a ver en unos minutitos más alguna cuadro comparativo de algunos libros antiguos y clásicos comparado con el Nuevo Testamento, hermanos, y van a entender estas pautas, ¿ok? Otra norma, hermanos, es que el autor del manuscrito se encuentra entre los discípulos de Cristo o los más allegados. De los 27 libros del Nuevo Testamento, hermanos, todos, salvo dos, fueron escritos por discípulos del Señor, porque el apóstol Pablo también fue, hermanos, encontrado por el Señor y fue un apóstol enviado por el Señor para predicar su palabra, por lo cual sus escritos son apostólicos, pero todos de los 27 libros, vamos a decir, hermanos, que 24 fueron escritos por apóstoles, entre ellos Pablo, uno de ellos que es Hebreos, que es anónimo, ¿verdad? Pero, pero por el estilo de la escritura se piensan unos que o fue Pablo o fue Apolos quienes lo escribieron, ¿verdad? Pero Apolos, pues por supuesto, caminó con Pedro y caminó con el apóstol Pablo, él conoció las escrituras, hermanos. Entonces, 24 libros de 27 del Nuevo Testamento, 24 fueron escritos por apóstoles. Uno es anónimo y es el de Hebreos. Y dos son por discípulos muy cercanos o allegados apóstoles, es el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos, y el libro de Hechos. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, que era el médico del apóstol Pablo, ¿no, hermanos? Entonces, ellos cumplen, esos 27 libros cumplen con esta regla de que el manuscrito debe haber sido escrito por discípulos de Cristo, por los apóstoles o por algunos de sus allegados. ¿Ok, hermanos? Bueno, ¿por qué comento esto? Porque hay libros que se dicen, por ejemplo, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Jesucristo, los Hechos según María, los Hechos según Jesucristo, los Hechos según Pedro, el Evangelio de Tomás, que son apócrifos, hermanos. Estos no cumplen, amados hermanos, con las líneas de autenticidad, porque no fueron escritos ni por los apóstoles, ¿verdad? Tampoco fueron escritos en el paralelo de tiempo. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, hermanos, la copia más antigua data de el siglo III después de Cristo, es decir, casi 250 años o 200 años después de que el Señor vivió, ya está muy lejos de los hechos. Y pues si fue escrito 200 años después de que el Señor vivió, por supuesto que no lo escribió Tomás. El Evangelio de Judas también, ese es un poquito más tardío y fue escrito, algunos lo datan por finales del siglo III o principios del siglo IV, casi 350, 400 años después de Cristo, hermanos. Para esto pues ya no existían los apóstoles y por supuesto, si fue escrito por el año 350, 400 después de Cristo, ni siquiera el apóstol Judas pudo haberlo escrito, porque no cumple ese paralelo de tiempo, ¿verdad? De esas copias del Evangelio de Juan, del Evangelio de Judas y del Evangelio de Tomás y los Hechos de Pedro, hermanos, hay muy, muy pocas copias y en algunos de esos hay solamente un rollo en fragmentos, no hay ni copias. Por eso no cumple ni el paralelo de tiempo, ni cuántos manuscritos existen. Por supuesto, al haber sido escritos 300 o 400 años después de Cristo, pues no lo escribió ningún apóstol. Y también, hermanos, dice aquí que la norma es que sean doctrina netamente apostólica, ¿sí? Entonces, los 27 libros que vemos nosotros en el Nuevo Testamento son, hermanos, escritos en el paralelo de tiempo, es decir, luego que el Señor falleció, hermanos, el que más se tardó fueron 40 años, perdón, después de que el Señor existió, 40, 50 años, que fue Apocalipsis y las epístolas de Juan, pero aún así, si lo comparamos con otros textos que vamos a mencionar,
es más fidedigno el Nuevo Testamento que otros escritos, ¿verdad? El número de copias que tienen, los que fueron escritos por los apóstoles o allegados, ¿verdad? La enseñanza netamente apostólica. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, por ejemplo, el Evangelio de Tomás enseña que Jesucristo tuvo relaciones con María Magdalena. Eso rompe, hermanos, con la enseñanza apostólica. El Evangelio de Judas, hermanos, enseña que Jesucristo realmente no era Dios, pero sí el enviado de Dios. Entonces, hermanos, la enseñanza apostólica es que Jesucristo es Dios, era el hijo de David, es el Mesías, es el Redentor, es el Salvador. ¿Ok? El Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás y otros evangelios hablan de ganar la salvación por medio del esfuerzo de obras o por ser mártires, cuando la enseñanza apostólica dice que la salvación es mediante la fe en Jesucristo. O sea, no son de enseñanza apostólica, no hablan realmente del Evangelio de Cristo. ¿Ok, hermanos? Por eso es que ese tipo de libros no están en el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el manuscrito debe datar entre los años 30 a 100 después de Cristo. Ya les decía yo, hermanos, el Evangelio de Juan y de Tomás, que son como que de los más conocidos, si fueron escritos, hermanos, por ahí del siglo III o IV después de Cristo, y la norma dice que los documentos que son conocidos dentro del canon del Nuevo Testamento tienen que haber sido escritos entre el 30 y el 100 después de Cristo. Por supuesto, los libros antes mencionados, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás y otros tipos de libros, no cumplen con esta regla, por eso es que se desecharon. Esos libros no cumplen con esta regla de haber sido escritos en tiempos apostólicos. Estos también no traen enseñanzas apostólicas, sino herejías. Estos también no fueron escritos por apóstoles ni allegados, porque fueron escritos 300, 200, 300 o 400 años después de que murieron los apóstoles, hermanos. Por supuesto, casi no hay manuscritos, y de los que hay, algunos de ellos solamente hay un manuscrito y solamente son fragmentos. Y por supuesto, pues la copia más antigua está muy lejos a los hechos originales, ¿ok? En la vida del Señor. Vamos a ver, hermanos, un cuadro comparativo. Vamos a tener ahí un cuadro comparativo que nos va a ayudar a entender estas normas. Acuérdense de estas normas, porque nos va a ayudar a entender con estas normas, este cuadro comparativo, la autenticidad del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí vemos ustedes ahí en el cuadro comparativo, van a ver que de su lado izquierdo, en la primera columna, perdón, en la primera fila de hasta arriba, tenemos autor, libro, fecha de redacción, las copias más antiguas, el intervalo de tiempo y cantidad de copias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Homero. Quienes hemos leído la Ilíada y la Odisea, hermanos, fíjense, el autor fue Homero. El título de la obra es La Ilíada y la Odisea. La fecha de redacción es 800 antes de Jesucristo. Fíjense, la redacción de la Ilíada y la Odisea fue redactada por ahí de 800 antes de Cristo. Las copias más antiguas que se tienen son del 400 después de Cristo. Es decir, que hay 400 años de intervalo entre cuando se redactó la Ilíada y la copia más antigua. Hay muchos años de separación, y la cantidad de copias son 643 copias que se tienen de la Ilíada, hermanos. 643 copias que se tienen de la Ilíada, con 400 años de separación entre que se redactó el texto y la copia más antigua. Heródoto, es historia de Heródoto, hermanos, la fecha de redacción entre el 480 y 425 antes de Jesucristo, cuando su copia más antigua es del 900 después de Jesucristo. Ahí hay una separación de 1300 años entre que se redactó o que Heródoto redactó su historia, y entre la copia más antigua, hermanos, hay 1350 años. Y solamente hay 8 copias de historias de Heródoto, con otra vez un paralelo de tiempo de 1350 años entre su fecha de redacción y la copia más antigua, hermanos.
Tucídides, historia también, 450 a 400 antes de Cristo. La copia más antigua igual es del 900 después de Cristo, otra vez 1300 años y solamente hay ocho copias, hermanos. 8 copias, otra vez 1300 años entre la redacción del original y su copia más antigua, hermanos, casi 13 siglos de separación y solamente 8 copias. Recuerden que mientras más copias, entonces, mayor autenticidad. Mientras más corto sea el paralelo de tiempo entre la redacción del original y su copia más antigua, mientras más corta, mayor autenticidad. Aquí vemos que hay mucho margen de separación. Platón, hermanos, tiene varios escritos, pero algunos de sus escritos fueron hechos en fecha entre 400 antes de Jesucristo. Sabemos que Platón existió en esa época, 400 antes de Jesucristo. La copia más antigua de su escrito es igual del 900 después de Cristo y otra vez nos encontramos con 1300 años en el paralelo de tiempo de separación entre la obra original y su copia más antigua. Y solamente hay 7 copias de estas obras de Platón. Otro ejemplo es Demóstenes, no tenemos el nombre de la obra, pero fue hecha por Demóstenes. La fecha de redacción es el 300 antes de Jesucristo. Su copia más antigua es del 1100 después de Cristo, hermanos. Fíjense, aquí hay 14 siglos, 1400 años de separación entre la redacción del original y la copia más antigua. De aquí de Demóstenes, hermanos, hay 200 copias. Eso es algo interesante. Bajamos Julio César, comentario de las guerras gálicas. Todo lo que nosotros incluso hemos llegado a ver en el cine o en los libros, hermanos, sobre las guerras de Julio César que él encabezó, hermanos, su fecha de redacción han sido de entre el 100 al 44 antes de Jesucristo, hermanos, y su copia más antigua de las guerras gálicas, escrita por Julio César, hermanos, es del 900 después de Cristo. Otra vez, 1000 años. 10 siglos de separación entre que Julio César redacta su obra de las guerras gálicas, hermanos, a su copia más antigua. ¿Y qué creen? De Julio César, de las guerras gálicas, solamente hay 10 copias preservadas, solamente 10 copias preservadas. Livio, en su obra Décadas, se escribió 59 antes de Jesucristo al 17 después de Cristo, fue más o menos la fecha de redacción, y su copia más antigua es del siglo IV y es parcial, y uno del siglo X y está la mayoría. Hay 2 copias, una del siglo IV que es parcial y otra del siglo X que está la mayoría. Hay 1000 años, ¿se dan cuenta? 1000 años entre el parcial y 1000 años entre copias. Entonces, hay un parcial, hermanos, y hay 19 copias del que está la mayoría. Entonces, hay muchos años, hermanos, muchos años de separación. Aquí hay, hermanos, un pequeño error. Dice siglo IV y luego se pone aquí que hay 1000 años. No, sería, hermanos, más que nada, estaríamos hablando nosotros, hermanos, más bien, tendrían que ser del siglo IV, tendrían que ser 400 años, pero al final de cuentas, hermanos, es mucho tiempo entre la redacción original y la copia más antigua, que una es parcial y en otra hay nada más 19 copias. De Tácito, hermanos, Anales, que ese es un libro conocido, Anales de Tácito, su redacción fue en el 100 después de Cristo y la copia más antigua, hermanos, es del 1100 después de Jesucristo. Aquí sí hay 1000 años de separación y de Anales de Tácito, hermanos, hay solamente 20 copias que se han preservado. Plinio el Joven, Historia Natural de Plinio el Joven, hermanos, fue redactado entre el 61 y 113 después de Cristo. La copia más antigua de Historia Natural de Plinio el Joven, hermanos, es del 850 después de Cristo, así que hay una separación de 750 años entre su manuscrito original y la copia más antigua. Y de Historia Natural de Plinio el Joven, hermanos, solamente hay 7 copias. En comparación a todo esto, hermanos, el Nuevo Testamento, sabemos que el Nuevo Testamento, vamos a pensar los 27 libros.
La fecha de redacción, hermanos, fue entre el 50 y el 100 después de Cristo. Fíjense, comparación a los que mencionamos anteriormente. Del Nuevo Testamento, en sus 27 libros, la fecha de redacción fue entre el 50 al 100 después de Cristo. Las copias más antiguas fueron, hay 114 fragmentos, ¿verdad? Y 200 libros que datan de 50 años a la fecha en que se escribieron, 50 años a la fecha que se escribieron. 250 manuscritos, la mayor parte del Nuevo Testamento tiene, hermanos, entre 100 y 150 años a cuando se escribió la copia más antigua, ¿eh? Sí, hermanos, la copia más antigua. Así que hay una separación de 50 a 150 años. Y luego en el 325 se tiene ya todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento son 225 años, ¿verdad? Hasta el 325 son 225 años en que sucedieron las cosas con el Señor y, hermanos, todo eso nos da un total de manuscritos del Nuevo Testamento de 5,366 manuscritos del Nuevo Testamento, hermanos, que se preservan hasta el día de hoy y que resguardan las escrituras, por supuesto, de los hechos del Señor, su obra redentora y el testimonio de los apóstoles. Sí, hermanos, entonces fíjense, en el 114 habían fragmentos, entonces, de los escritos de el Nuevo Testamento. Para el año 200, hermanos, habían casi ya muchos libros y ya, en el cual, hermanos, ya se tenía casi el canon. Había 50 años nada más de separación, hermanos. Y en el 250 la mayor parte del Nuevo Testamento, ya con 150 años de separación, y en el 325, por ahí del concilio de Nicea, hermanos, había la totalidad del Nuevo Testamento y solamente había una separación de 225 años. Cuando ustedes observan a 400 años, 1000 años, 1350 de los documentos antiguos, de los clásicos como Homero, Heródoto, Platón, Julio César, Plinio el Joven, que datan entre 400 a 1350 años de separación de tiempo en que se escribió el original y su copia más antigua, en comparación con el Nuevo Testamento, hermanos, nos podemos dar cuenta que según la pauta y la regla de la línea de tiempo, se cumple mejor, hermanos, en el Nuevo Testamento y el número de copias, 5,366. Entonces, hermanos, de las copias más antiguas del Nuevo Testamento tenemos 5,336 entre libros completos, algunos incompletos y algunos fragmentos, pero a final de cuentas, hermanos, 5,366 copias del Nuevo Testamento, donde estas 5,366 copias, hermanos, por ahí dicen los expertos que de estas 5,366 copias se pueden, hermanos, volver a hacer cuando menos unas 100 copias del Nuevo Testamento, de esas 5,366 que se tienen entre incompletos, completos y fragmentos, se pueden hacer casi 100 copias, hermanos, de todo el Testamento en original. Imagínense, esto es lo que Dios nos ha llevado, hermanos, para mantener la creencia de que Dios ha preservado su palabra y que el Nuevo Testamento es palabra de Dios con estas pautas de autenticidad. Hay una última diapositiva donde habla de los primeros escritos cristianos. Fíjense, hablando de escritos cristianos, la anterior, hermanos, hablábamos de autores clásicos, ¿verdad? Clásicos grecorromanos, Homero, Heródoto, Platón, Julio César, Plinio el Joven, Tácito. Ahora vamos a hablar, hermanos, de escritos cristianos. Fíjense, en esta tabla lo que vamos a ver es que vamos a ver en la tabla que tiene una línea de tiempo de entre el año 0 después de Cristo hasta el año 600 después de Cristo, ¿ok? Entonces, fíjense, hacia arriba dice autores inspirados, ¿verdad? Fue entre el 50 y el 100 después de Cristo. Padres apostólicos, los escritos de los padres apostólicos fue entre casi el 70 después de Cristo hasta por el 150 después de Cristo. Otra vez,
De los autores inspirados, los apóstoles, hermanos, los que escribieron el Nuevo Testamento, sus escritos fueron del 50 más o menos al 100 después de Cristo. De los primeros padres apostólicos, hermanos, fueron del 75 a por el 150 después de Cristo. La literatura apócrifa, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, algunos fueron escritos casi iniciando el siglo, el año 100 hasta el año 500 después de Cristo. Ese es el tiempo en que se escribieron, es decir, ya habían muerto los apóstoles. Escritores apologistas, es decir, que defienden la fe y los libros canónicos, escribieron entre el año 100 y el 200. Irineo, Policarpo, Tertuliano, todos ellos escribieron, hermanos, defendiendo la fe y los auténticos libros del canon de las escrituras entre el 100 y el 200. Hay una línea que dice escritos con sangre, que es del 150 hasta por el 325 después de Cristo. Les explico esto rápido porque algunos dicen, ¿cómo que hay unos libros del Nuevo Testamento escritos por sangre? Así se le llama, hermanos. Es que desde el año 100 hasta el 325 de nuestra era, hermanos, desde Diocleciano hasta Constantino, Diocleciano, hasta por ahí, hermanos, del 150, 100 y cacho después de Cristo, hasta Constantino, que es del 325 después de Cristo. En ese periodo, la iglesia fue perseguida y muchos hombres escribieron sobre Dios y testificando de las escrituras del Nuevo Testamento, pero fueron mártires por haber escrito dando testimonio de Cristo y de las escrituras del Nuevo Testamento. Estos hombres fueron asesinados, dieron su vida por Cristo, por el Evangelio y por las escrituras. Por eso se les pone escritos con sangre. ¿Por qué? Porque sus autores fueron asesinados, fueron martirizados a causa del testimonio de Cristo y del Nuevo Testamento, que fue entre el 150 y el 325. Ya cuando llegó Constantino en el 325, en el Concilio de Nicea, cuando Constantino proclama el cristianismo como la religión oficial del imperio, se deja de perseguir a la iglesia de Cristo, ¿verdad? A los cristianos, y ahí para. Por eso se les llama escritos con sangre, ¿ok? Escritos antiheréticos también se escribieron por ahí del 150 al 325, y es que hubo varios supuestos creyentes o obispos que escribieron herejías, como Marción y otros, escribieron herejías, hermanos, y hubo también pues obispos, padres de la iglesia y simple y sencillamente teólogos de la iglesia que escribieron en contra de las herejías de todos estos hombres que escribieron en contra de la deidad de Cristo, del nacimiento virginal, de los milagros que mostraban las escrituras y todos sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces son escritos antiheréticos. Y escritos teológicos, desde el año 200 al 325 más o menos, hubo muchos escritos teológicos precisamente que hablaban de confirmar los puntos fundamentales de la fe, otra vez que Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, que Jesucristo se encarnó, que Jesucristo era Dios, que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? La resurrección de Cristo, el Espíritu Santo, la realidad de la iglesia, y todos estos puntos fueron escritos de una manera muy concienzuda, hermanos, entre el año 200 y 325 de nuestra era. Esto lleva entonces, hermanos, a concluir que nosotros podemos confiar de nuevo en que el Nuevo Testamento es precisamente palabra de Dios, así como el Antiguo Testamento, pero que el Nuevo Testamento es palabra de Dios porque en las normas de autenticidad, en el número de copias, en el cuántos manuscritos existen, precisamente en el paralelo de tiempo en que se escribió el original y la última copia, el que hayan sido escritos por los apóstoles o allegados, el que tengan doctrina apostólica y el que hayan sido escritos entre el 30 y el 100 después de Cristo, el Nuevo Testamento cumple con todas estas normas y es más confiable el Nuevo Testamento con estas normas que los escritos de los autores clásicos de greco-romanos, hermanos. El Nuevo Testamento tiene mayor base para sustentar su autenticidad, su legitimidad, y que lo que tenemos aquí en los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios. Bueno, hermanos, yo sé que necesitábamos de más tiempo,
para poder nosotros hablar con mayor detalle de este tipo de situaciones que son muy, muy interesantes. Nos iba a faltar tiempo, pero cuando menos, hermanos, tratamos de compartir con ustedes aquellas pautas que nos ayudan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a saber por qué, ya no nada más porque lo dice la Biblia, sino por cuáles son las normas que se plantearon para poder observar que en un libro del Antiguo o del Nuevo Testamento eran legítimos o auténticos, no necesariamente originales, es decir, escritos por el autor original, pero sí en sus copias eran auténticos y legítimos por las normas que cumplen. El Antiguo Testamento mejor y antes que otros escritos antiguos y, por supuesto, escritos de clásicos greco-romanos, hermanos, el Nuevo Testamento cumple con todas esas pautas de autenticidad, hermanos, y por eso debemos confiar en que tú y yo tenemos en nuestras Biblias la palabra de Dios. Ok, hermanos, pues espero que esto haya sido, pues no solamente de conocimiento, de aumentar nuestro conocimiento, sino de edificación, al saber que lo que tenemos por Biblia, precisamente, hermanos, es palabra de Dios. Entonces, terminamos por responder por qué la Biblia es palabra de Dios, porque fue revelada por Dios, porque fue inspirada por Dios, porque ha sido preservada por Dios, porque Dios llevó a formar un canon y porque precisamente la Biblia cumple normas de autenticidad para textos antiguos y identificar si son textos históricos y confiables. Por eso es que la Biblia es palabra de Dios. Pues vamos a terminar con una oración, hermanos, que Dios les siga bendiciendo y nos vemos mañana domingo, ya saben, 11 de la mañana. Traten por favor de llegar temprano para que a las 11 podamos lanzar la transmisión. Que Dios les bendiga. Terminamos con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo y por esta serie de enseñanzas que tuvimos donde, Padre, con los pasos que pudimos ver, podemos nosotros ver, autentificar, Señor, que la Biblia es tu palabra, porque tú la revelaste, porque tú la inspiraste con tu espíritu, Señor, porque tú la has preservado hasta el día de hoy con nosotros, porque tenemos en nuestras manos el canon, la regla, precisamente los 66 libros en los cuales tú te revelaste a nosotros y nos hablaste del mensaje de redención en Jesucristo, Señor, y también, Padre, porque aún tu palabra, los manuscritos, los rollos, cumplen con las normas de autenticidad históricas para identificar que un libro es auténtico, Señor, legítimo a sus originales. Y con eso, Señor, nos das precisamente pauta para poder confiar que lo que tenemos en nuestras Biblias es tu palabra y que nos sigues hablando hasta el día de hoy porque tú la has preservado para todas las edades. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a todos mis hermanos, hermanas, familiares y amigos, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Cuídense.